Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. La coagulación no solo forma coágulos, también puede hacer que un coágulo existente crezca. Por eso, en un síndrome coronario agudo, los anticoagulantes son importantes, ayudando a evitar la propagación del trombo. En este tema, la clave es preguntar una diferencia simple pero muy preguntada. Todos estos fármacos pueden ayudar contra factor 10 activado, pero no todos inhiben trombina con la misma eficacia. La pregunta central de este episodio es, entre heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinux, ¿cuál es más efectiva para inactivar trombina? La respuesta correcta es heparina no fraccionada, y vamos a ver por qué. En el desarrollo del caso, tenemos a un hombre de 63 años que llega al departamento de emergencia por dolor torácico súbito de 1 hora de evolución. El dolor comenzó después de cenar y no mejoró con antiácidos. Tiene hipertensión, hiperlipidemia y diabetes mellitus tipo 2. En emergencia, su presión arterial es de 100 sobre 60 milímetros de mercurio. El pulso es de 100 por minuto y la frecuencia respiratoria es de 18 por minuto. El electrocardiograma muestra depresión del segmento ST en derivaciones inferiores y la troponina T está positiva. Esto es compatible con un síndrome coronario agudo con lesión miocárdica en curso. En este contexto se consideran anticoagulantes para evitar que el coágulo siga creciendo. Los fármacos comparados son heparina no fraccionada con un peso molecular de 5.000 a 30.000 Daltons, enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular con 3.000 a 8.000 Daltons, y fondaparinux, que es un pentasacárido. La pregunta del caso es, ¿cuál de estos anticoagulantes es más efectivo para inactivar trombina? La respuesta correcta es heparina no fraccionada. En la base fisiológica, para entenderlo mejor, pensemos primero en la antitrombina. La antitrombina puede inhibir tanto el factor 10 activado como la trombina, pero para hacerlo de manera eficiente necesita ayuda de ciertos anticoagulantes. Tanto la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular tienen una secuencia de pentasacárido que se une a la antitrombina. Esa unión cambia la forma de la antitrombina y aumenta su capacidad para inactivar el factor 10 activado. Hasta aquí heparina no fraccionada y enoxaparina se parecen, pero para inactivar trombina la historia cambia. La heparina debe unirse al mismo tiempo a la antitrombina y a la trombina, formando un complejo ternario. Para lograrlo necesita una cadena larga con más de 18 unidades de sacáridos. Y aquí está la clave. Solo la heparina no fraccionada tiene cadenas suficientemente largas para unir antitrombina y trombina al mismo tiempo. Por eso, la heparina no fraccionada tiene actividad importante contra factor 10 activado y contra trombina. La enoxaparina, al ser de bajo peso molecular, tiene cadenas más cortas, puede unirse a la antitrombina y potenciar la inhibición del factor 10 activado, pero tiene menos capacidad para formar el puente necesario con trombina. Fondaparinux es todavía más pequeño, es solo un pentasacárido. Puede ayudar a inhibir factor 10 activado mediante antitrombina, pero no tiene la longitud necesaria para unirse a trombina. Lo podemos razonar de la siguiente forma. La heparina no fraccionada tiene una secuencia de pentasacárido que se une a antitrombina, pero además tiene una cola larga. Esa cola permite alcanzar a la trombina y formar un complejo con 3 partes: heparina, antitrombina y trombina. La heparina de bajo peso molecular también se une a antitrombina, pero su cadena no es tan larga. Por eso favorece más la inhibición del factor 10 activado que la de trombina. Por lo tanto, la regla para recordar es, para factor 10 activado basta con activar antitrombina. Para trombina necesitas una cadena larga que haga puente, y esa cadena larga la tiene la heparina no fraccionada. En la interpretación clínicamente este paciente tiene un síndrome coronario agudo con troponina positiva. El objetivo del anticoagulante es evitar que el trombo se propague mientras se maneja la lesión miocárdica. Desde el punto de vista farmacológico, si la pregunta se enfoca en inactivar trombina, debemos mirar el tamaño de la molécula. La heparina no fraccionada es más larga y puede formar el complejo ternario necesario para que antitrombina inactive trombina de forma eficaz. En los puntos clave, la antitrombina inhibe factor 10 activado y trombina.
Heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y fondaparinux tienen una secuencia de pentasacáridos que activa antitrombina. La unión a antitrombina aumenta la inhibición de factor 10 activado. Para inactivar trombina, la heparina debe unirse a antitrombina y trombina al mismo tiempo. Esto requiere una cadena larga con más de 18 unidades de sacáridos. Solo la heparina no fraccionada tiene cadenas suficientemente largas para formar ese complejo ternario. La enoxaparina actúa más contra el factor 10 activado que contra trombina. Fondaparinux es un pentasacárido sintético que inhibe factor 10 activado, pero no inactiva bien trombina. En las preguntas, un paciente con síndrome coronario agudo recibe anticoagulación. Entre heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinux, ¿cuál es más efectiva para inactivar trombina? Heparina no fraccionada. ¿Qué proteína plasmática es potenciada por la heparina para inhibir factor 10 activado y trombina? Antitrombina. ¿Qué necesita la heparina para inactivar trombina de forma efectiva? Una cadena larga capaz de unirse simultáneamente a antitrombina y trombina, formando un complejo ternario. ¿Por qué enoxaparina inhibe más factor 10 activado que trombina? Porque sus cadenas son más cortas y no forman tan bien el puente entre antitrombina y trombina. ¿Qué anticoagulante es un pentasacárido sintético inhibidor de factor 10 activado? Fondaparinux. Y recuerda, la diferencia entre estos anticoagulantes está en el tamaño. Para inhibir factor 10 activado, basta con que el pentasacárido active antitrombina. Por eso, heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinux pueden actuar sobre factor 10 activado. Pero para inactivar trombina se necesita una molécula suficientemente larga que una antitrombina y trombina al mismo tiempo. Esa es la heparina no fraccionada. Cuando escuches más efectiva contra trombina, piensa en cadena larga, complejo ternario y heparina no fraccionada. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.